Bienvenidos compañeros, en el día de hoy vamos a hablar sobre la administración pública en Francia, pero primero nos tengo que presentar. Les voy a hablar primero yo de unos procesos históricos. Mi nombre es Marlon Serrano, a continuación viene Andrés Silva y como último viene Leonardo Maña. Entonces compañeros, ya nos vemos. Hola de nuevo compañeros. Bueno, antes de comenzar a hablar sobre la administración pública en Francia, vamos a realizar un análisis histórico con cierta línea de tiempo que pasó en Francia. Y obviamente tenemos que hablar sobre la Revolución Francesa, que es bastante importante. Entonces, dentro de esta Revolución Francesa pasaron ciertos criterios, ciertos gobiernos que fueron bastante históricos, que promovieron nuevas administraciones mucho mejor que esas administraciones antiguas. Entonces, primero que todo, vamos a hablar sobre la Asamblea Constituyente, que pasó de 1789 a 1791. Bueno, en ese tiempo la sociedad presionaba mucho para que se disolviera la Asamblea Nacional debido al despotismo de la monarquía absoluta. Entonces también se querían abolir ciertos privilegios a las clases más favorecidas o privilegiadas. Así que el 14 de junio de 1789 la Asamblea Nacional se transformó en Asamblea Constituyente. Bueno, en ese momento también la monarquía cuestionaba mucho las decisiones que se establecieron y el pueblo de París respondió con la pelea de la Bastilla. De ese conflicto se extendió por todo el pueblo francés, lo cual hubo mucha presión. Pero esta asamblea abolió los privilegios feudales, la sociedad estamental, declaró los derechos de los ciudadanos y del hombre, declaró la soberanía nacional, la igualdad y la soberanía de los hombres. Constituyó la constitución del clero y estableció la constitución de 1789. Otro suceso que se presentó en la francesa fue la convención, que da desde 1792 a 1795. Bueno, como bien también llamado el régimen del terror. Cuando Francia se convirtió en una república, la máxima autoridad recayó en una nueva asamblea llamada la Convención Nacional. En ella habían dos grupos políticos que se disputaban el poder: los girondinos, que eran burgueses, los jacobinos, que eran representantes de las clases medias y aliados con los sectores más radicales del pueblo francés. Durante el gobierno de los jacobinos, estos y la convención se convirtieron en una tiranía terrible, con la cual la cabeza de ellos era Robespierre, que quienes no compartieran sus ideas eran pues degollados. Y fue un golpe de estado lo que pudo acabar este gobierno, para así colocarlos en manos de los sectores más moderados de la burguesía. Buen día, un saludo para todos. Mi nombre es Andrés Silva y hoy les vengo a hablar un poco sobre la administración en Francia. Francia es realmente República Francesa, es un país soberano, miembro de la Unión Europea y constituida como un Estado social de derecho. Su sistema de gobierno está organizado como república semipresidencial. Este sistema nace en Francia en 1958 como un factor decisivo en la introducción de un gobierno dual, que fue por la falta de confianza de los partidos políticos. La Constitución francesa de 1958 hasta la actualidad, entrada en vigor el 4 de octubre de 1958, un día antes de la Quinta República, modificó más de 19 ocasiones por el bien del Parlamento. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, escrita para poner fin a la inestabilidad. La Quinta República. La Quinta República actualmente está en desarrollo desde el 5 de octubre de 1958 hasta el año 2007. El presidente está en el poder por 7 años y hasta entonces se redujo por 5 años en el mandato. Ahora, el sistema de elección
elegir a uno para ser presidente entre 80.000 electores, diputados, senadores, consejeros generales, alcaldes y delegados de los consejos municipales, y en 1982 el sufragio universal. La organización política del Estado está conformada por el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo, el presidente, que es el jefe de Estado, electo por sufragio universal por un periodo de 5 años. El presidente designa al primer ministro. El gabinete del gobierno y los ministros del gobierno son designados por el presidente de la República en base a una propuesta del ministro. En el legislativo, el Parlamento representa al Poder Legislativo y está compuesto por 2 cámaras. La Asamblea Nacional, que cuenta con 537 diputados electos por la ciudadanía por un periodo de 5 años. Y el Senado cuenta con 321 senadores electos por un periodo de 9 años. Un tercio es renovado cada 3 años por sufragio directo. El Poder Judicial. Entre los órganos jurisdiccionales y consultivos, el Consejo Constitucional, por jurisdicción suprema, garante de la constitucionalidad de las leyes. El Consejo de Estado, jurisdicción suprema en materia administrativa. El Tribunal de Apelación, jurisdicción suprema en materia jurídica. El Tribunal de Cuentas, instancia que se encarga de verificar las cuentas públicas del Estado. El Tribunal Supremo de la Magistratura, órgano consultivo encargado de asistir al presidente de la República para garantizar la independencia de la autoridad judicial. Ahora la división de los poderes en Francia, como lo repetía. Primero, la Quinta República de 1958 está conformada por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo, el presidente de la República, el primer ministro del gabinete. En el Poder Legislativo, el gabinete, el Parlamento y la Asamblea Nacional y el Senado. Y el Poder Judicial, el Consejo Nacional, el Consejo de Estado y Sistema Judicial. Bueno, y con eso pues concluimos un poco el tema de la administración pública en Francia, y ahora los dejo con mi compañero Leonardo Maña. Hasta luego. Muchas gracias, compañero Andrés. Mi nombre es Leonardo Maña y yo vengo a hablarles sobre 4 puntos de Francia. El primero es los funcionarios, el segundo, el Ministerio de Acción y Cuentas Públicas, el tercero, sobre las compras, y el cuarto, sobre la planificación de este mismo. Vamos a empezar con el Estatuto francés de los funcionarios. Este está compuesto por 4 leyes. La primera, la Ley 83-634 del 13 de julio de 1983, la segunda, 8416 del 11 de enero de 1984, la Ley 8453 del 26 de enero de 1984 y la Ley 8633 del 9 de enero de 1986. El estatuto comienza por definir su ámbito de aplicación, que son los funcionarios de la administración del Estado, de los departamentos, de los municipios y de los organismos autónomos que dependen. También especifica a los funcionarios que no se aplica este estatuto, que son a los personales de asamblea parlamentaria, a los magistrados del Poder Judicial y a los organismos autónomos de carácter comercial o industrial. El estatuto no especifica las características específicas que deben tener los funcionarios públicos, pero sí define quiénes no pueden ser funcionarios públicos. No pueden ser funcionarios públicos quienes no posean la nacionalidad francesa, quienes no gocen de los derechos cívicos, quienes en las menciones de su expediente judicial fueran incompatibles con el ejercicio de sus funciones, y por último, quienes no reúnan las condiciones físicas de actitud exigidas para el ejercicio de la función. Cabe aclarar que Francia fue uno de los primeros
establecer un principio de igualdad para ejercer los cargos públicos, siendo todos los ciudadanos franceses iguales ante ella, y llegan a estos cargos por medio de sus méritos. Esto está establecido en los derechos del hombre y del ciudadano en el artículo 6. Como mencioné anteriormente, los funcionarios se eligen por sus méritos, o decirlo así, por sus títulos, en una selección muy rigurosa a través de unos exámenes competitivos realizados por la Escuela Nacional de Aprendizaje. Este instituto se encarga de la selección y la formación de todos los cuerpos de la alta función pública. También se introdujo un modelo de calificación anual por medio del cual los funcionarios con su debida formación pueden acceder a cargos superiores, también supervisado por la ENA, la Escuela Nacional de Aprendizaje. Ahora hablaremos del Ministerio de Acción y Cuentas Públicas. Este ministerio está a cargo de Gerald Darmanin, es abogado y político francés, nombrado desde el 17 de mayo del 2017. Este ministerio se encarga de preparar y ejecutar el presupuesto estatal, así como las políticas del gobierno. Tiene autoridad sobre las principales direcciones generales organizadas por misiones y sobre otras entidades. Estas son la Dirección del Presupuesto, la Dirección General de Finanzas, Dirección General de Aduanas e Impuestos Indirectos, Compras del Estado, Presupuesto Departamental, la Delegación Nacional Antifraude, la Agencia Estatal Informática Financiera. Está dentro de sus funciones el fortalecimiento de la gobernabilidad y la decisión e implementación de la política de contratación estatal. También la racionalización de las organizaciones de compras en los departamentos, el desarrollo de la profesionalización de los actores de la función de compra gracias a una oferta de formación adaptada y la animación de una red profesional. El desarrollo del sistema informativo de compras, entre otros. Por último, les hablaré sobre el plan de inversión del gobierno, llamado Gran Plan de Inversión, para el periodo 2018-2022. Este es de 57.000 millones de euros, para poder superar las 4 principales reformas de Francia. La primera es sobre el acceso al empleo, que tendrá un presupuesto de 15.000 millones de euros, invertidos en la construcción de una sociedad de habilidades. El segundo es la competitividad por medio de la innovación, que cuenta con un presupuesto de 13.000 millones de euros. El tercero es el Estado digital. Este cuenta con un presupuesto de 9.000 millones de euros. Y la última, la neutralidad del carbono. Para este hay un presupuesto de 20.000 millones de euros. Bueno, muchachos, no es más. Nos vemos en la próxima oportunidad. Centro Interdepartamental.